Aire frío, de Howard Phillips Lovecraft. Me pides que explique por qué tengo miedo de una corriente de aire frío, por qué me estremezco más que otros al entrar en una habitación fría y padezco de náuseas y soy repelido cuando el frío de una noche se arrastra a través del calor de un día templado de otoño. Hay quienes dicen que respondo al frío como otros lo hacen a un mal olor, y yo soy el último en negar la impresión. Lo que voy a hacer es poner en relación la más horrible circunstancia que me he encontrado, y te la dejaré para que juzgues si constituye, es o no una explicación adecuada de mi peculiaridad. Es un error imaginar que el horror se asocia de forma directa con la oscuridad, el silencio y la soledad. Me encontré en el resplandor de la media tarde, en el estrépito de una metrópolis y en medio de un alojamiento en mal estado, con una patrona prosaica y dos hombres fornidos a mi lado. En la primavera de 1923 había conseguido algún trabajo en una revista aburrida y poco rentable en la ciudad de Nueva York, y al no poder pagar ninguna renta sustancial, fui a la deriva de una pensión barata a otra en busca de una habitación que podría combinar las cualidades de limpieza decente, muebles soportables, con un precio muy razonable. Pronto entendí que solo tenía una elección entre diferentes males, pero después de un tiempo me encontré con una casa en West 14th Street que me disgustó menos que los otros donde me había hospedado. El lugar era una mansión de 4 pisos de piedra rojiza, que data al parecer de finales de los 40, adornado con artesanía en madera y mármol, cuyo resplendor, decolorado y mancillado, argumentaba un descenso desde los altos niveles de la opulencia de buen gusto. En las habitaciones amplias y altas, decoradas con papel horrible y cornisas de estuco con adornos extravagantes, dominaba un olor a moho deprimente y un aroma rancio de la cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa regular, y el agua caliente no se enfriaba a menudo frío ni se apagaba, por lo que llegué a considerarla un lugar soportable para hibernar hasta que uno en verdad pudiera vivir de nuevo. La casera, una española desaliñada y barbuda apellidada Herrero, no me molestaba con chismes o con críticas de una luz eléctrica del vestíbulo del tercer piso que olvidaba apagar, y mis compañeros en la pensión eran tan silenciosos y poco comunicativos como uno pudiera desear, siendo en su mayoría españoles, un poco por encima del nivel más grueso y más crudo. Solo el ruido de los coches abajo en la calle resultó ser una seria molestia. Había estado allí unas 3 semanas cuando se produjo el primer incidente extraño. Un anochecer, sobre las 8, oí una salpicadura sobre el suelo y me alertó de que había estado sintiendo el olor acre del amoníaco durante algún tiempo. Mirando alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteante. Al parecer la mojadura procedía de una esquina sobre el lado de la calle. Ansioso por detener el asunto en su origen, corrí al sótano a decírselo a la casera, y me aseguró que el problema sería rápidamente solucionado. El doctor Muñoz lloriqueó mientras se apresuraba escaleras arriba delante de mí. Tiene arriba sus productos químicos. Está demasiado enfermo para medicarse. Cada vez está más enfermo, pero no quiere ayuda de nadie. Es muy extraña su enfermedad. Todo el día toma baños apestosos y no puede reanimarse o entrar en calor. Se hace sus propias faenas. Su pequeña habitación está llena de botellas y máquinas, y no ejerce como médico. Pero una vez fue buena. Mi padre en Barcelona oyó hablar de él, y tan solo le curó el brazo al fontanero que se hizo daño hace poco. Nunca sale, solamente al tejado, y mi hijo Esteban le trae comida y ropa limpia, y medicinas y productos químicos. Dios mío, el amoníaco que usa para mantenerse frío. La señora Herrero desapareció en las escaleras subiendo hacia el cuarto piso. Yo volví a mi habitación. El amoníaco cesó de gotear, y mientras limpiaba lo que se había manchado y abría la ventana para airear, oí los pesados pasos de la casera sobre mí. Nunca había oído al doctor Muñoz excepto por ciertos ruidos como de un sistema de gasolina, puesto que sus pasos eran silenciosos y suaves. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña aflicción de este hombre, y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era el resultado de una excentricidad más bien infundada. Existe, reflexioné trivialmente,
un infinito patetismo en la situación de las personas eminentes venidas a menos en este mundo. Nunca hubiera conocido al doctor Muñoz de no haber sido por el infarto que súbitamente me dio una mañana cuando escribía con placidez en mi habitación. Los médicos me habían avisado del peligro de estos ataques, y sabía que no había tiempo que perder. Así, recordando que la casera me había mencionado sobre la ayuda que el enfermo le brindó al operario lesionado, me arrastré escaleras arriba y llamé débilmente a la puerta encima de la mía. Mi golpe fue contestado en un inglés correcto por una voz inquisitiva a cierta distancia, preguntando mi nombre y profesión, y cuando dichas cosas fueron contestadas, vino y abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío me saludó, y sin embargo el día era uno de los más calurosos del presente junio. Temblé mientras atravesaba el umbral entrando en un gran aposento el cual me sorprendió por la decoración de buen gusto en este nido de mugre y de aspecto raído. Un sofá-cama ahora cumpliendo su función diurna de sofá, y los muebles de caoba, fastuosas colgaduras, antiguos cuadros y librerías repletas revelaban el estudio de un gentilhombre más que un dormitorio de pensión. Ahora vi que el vestíbulo de la habitación sobre la mía, la pequeña habitación de botellas y máquinas que la señora Herrero había mencionado, era simplemente el laboratorio del doctor, y de esta manera su dormitorio permanecía en la espaciosa habitación adyacente, cuya cómoda alcoba y gran baño adyacente le permitían camuflar el tocador y los evidentemente útiles aparatos. El doctor Muñoz, sin duda alguna, era un hombre de edad, cultura y distinción. La figura frente a mí era pequeña pero proporcional y exquisita. Vestía un atavío formal de corte y hechura perfecto, una cara larga avesada, aunque sin expresión altiva, adornada por una pequeña barba gris y unos anticuados espejuelos protegían sus ojos oscuros y penetrantes, una nariz aquilina que le daba un toque árabe a su fisonomía por otra parte, celta, un abundante y bien cortado cabello que anunciaba puntuales visitas al peluquero. Estaba airosamente dividido encima de la alta frente, y el retrato completo denotaba un golpe de inteligencia y linaje y crianza superior. A pesar de todo, tan pronto como vi al doctor Muñoz, en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que no se podía justificar con su aspecto. Únicamente su pálido semblante y frialdad de trato podían haber ofrecido una base física para este sentimiento. Incluso estas cosas habrían sido excusables considerando la conocida invalidez del hombre. Podría también haber sido el frío singular que me alineaba, de tal modo que el frío era anormal en un día tan caluroso, y lo normal siempre despierta la adversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia pronto se convirtió en admiración, a causa de la insólita habilidad del médico que de inmediato se manifestó, a pesar del frío y lo tembloroso de sus manos pálidas. Entendió con claridad mis necesidades de una mirada, y las atendió con destreza magistral, al mismo tiempo que me reconfortaba con una voz de fina modulación, si bien curiosamente cavernosa y hueca que era el más amargo enemigo del alma, y había hundido su fortuna y perdido todos sus amigos en una vida consagrada a extravagantes experimentos para su desconcierto y extirpación. Algo de fanático benevolente parecía residir en él. Divagaba apenas mientras sondeaba mi pecho y mezclaba un trago de drogas adecuadas que traía del pequeño laboratorio. Evidentemente me encontraba en compañía de un hombre de buena cuna, una novedad excepcional dentro de este ambiente sórdido, y se animaba en un inusual discurso como si recuerdos de días mejores surgieran de él. Su voz, siendo extraña, era al menos apaciguadora, y no podía entender cómo respiraba a través de las enrolladas frases locuaces. Buscaba distraer mis pensamientos de mi ataque hablando de sus teorías y experimentos, y recuerdo su consuelo cuidadoso sobre mi corazón débil insistiendo en que la voluntad y la sabiduría hacen fuerte un órgano para vivir. Podía a través de una mejora científica de esas cualidades, una clase de brío nervioso a pesar de los daños más graves, defectos e incluso falta de energía en órganos específicos. Quizá algún día podría, dijo medio en broma, enseñarme a vivir, o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente, sin tener corazón en absoluto. Por su parte, estaba afligido
con unas enfermedades complicadas que requerían una muy acertada conducta, que incluía un frío constante. Cualquier subida de la temperatura señalada podría, si se prolongaba, afectarle fatalmente, y la frialdad en su habitación, alrededor de 55 o 56 grados Fahrenheit, era mantenida por un sistema de absorción de amoníaco frío y el motor de gasolina de esa bomba, que yo había oído a menudo en mi habitación. Aliviado de mi ataque en un tiempo asombrosamente corto, abandoné el frío lugar como discípulo y devoto del superdotado recluso. Después de eso le pagaba con frecuentes visitas, escuchando mientras me contaba investigaciones secretas y los más o menos terribles resultados, y temblaba un poco cuando examinaba los singulares y curiosamente antiguos volúmenes de sus estantes. Al final fui, puedo añadir, curado del todo de mi afección por sus hábiles servicios. Parecía no desdeñar los conjuros de los medievalistas, dado que creía que esas fórmulas enigmáticas contenían raros estímulos psicológicos que, concebiblemente, podían tener efectos sobre la esencia de un sistema nervioso del cual partían los pulsos orgánicos. Conoció por su influencia al viejo doctor Torres de Valencia, quien había compartido sus primeros experimentos y le había orientado a través de las grandes afecciones de 18 años atrás, de donde procedían sus desarreglos presentes. No hacía mucho el venerable practicante había salvado a su colega de sucumbir al hosco enemigo contra el que había luchado. Quizás la tensión había sido demasiado grande. El doctor Muñoz lo había susurrado claro, aunque no con detalle, que todos los métodos de curación habían sido de lo más extraordinarios, aunque envolvía escenas y procesos no bienvenidos por los galenos ancianos y conservadores. Según pasaban las semanas, con pena noté que mi nuevo amigo iba, lentamente pero inequívocamente, perdiendo el control, como la señora Herrero había insinuado. El aspecto lívido de su semblante era intenso, su voz a menudo era hueca y poco clara, su movimiento muscular tenía menos coordinación y su mente y determinación menos elástica y ambiciosa. A pesar de este triste cambio, no parecía ignorante, y poco a poco su expresión y conversación emplearon una ironía atroz que me restituyó algo de la sutil repulsión que originalmente había sentido. Desarrolló extraños caprichos, adquiriendo una afición por las especias exóticas y el incienso egipcio hasta que su habitación olía como la cámara de un faraón sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, incrementó su demanda de aire frío, y con mi ayuda amplió la conducción de amoníaco de su habitación y modificó la bomba y alimentación de su máquina refrigerante hasta poder mantener la temperatura por debajo de 34 o 40 grados, y finalmente incluso en 28 grados. El baño y el laboratorio, por supuesto, eran los menos fríos, a fin de que el agua no se congelase, y ese proceso químico no lo podría impedir. El vecino de al lado se quejaba del aire gélido de la puerta contigua, así que le ayudé a acondicionar unas pesadas cortinas para obviar el problema. Una especie de creciente temor, de forma estrafalaria y mórbida, parecía poseerlo. Hablaba incesantemente de la muerte, pero reía huecamente cuando cosas tales como entierro o funeral eran sugeridas gentilmente. Con todo, llegaba a ser un compañero desconcertante e incluso atroz. A pesar de eso, en mi agradecimiento por su curación, no podía abandonarle a los extraños que le rodeaban y me aseguraba de quitar el polvo de su habitación y atender sus necesidades diarias, embutido de un abrigo amplio que me compré especialmente para tal fin. Asimismo hice muchas de sus compras y me quedé boquiabierto de confusión ante algunos de los productos químicos que pidió y cosas suministradoras de laboratorios. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía elevarse alrededor de su apartamento. La casa entera, como había dicho, tenía un olor rancio, pero el aroma en su habitación era peor. A pesar de las especias y el incienso, y los acres productos químicos de los baños, ahora incesantes, que él insistía en tomar sin ayuda. Percibí que debía estar relacionado con su dolencia, y me estremecía cuando reflexioné sobre qué dolencia podría ser. La señora Herrero se apartaba cuando se encontraba con él, y me lo dejaba sin reservas a mí. Incluso no autorizaba a su hijo Esteban a continuar haciendo los recados para él. Cuando sugería a otros médicos, el paciente se encolerizaba de tal manera que parecía no atreverse a alcanzar.
Era evidente que temía los efectos físicos de una emoción violenta, aun cuando su determinación y fuerza motriz aumentaban más que decrecía, y rehusaba ser confinado en su cama. La dejadez de los primeros días de su enfermedad dio paso a un brioso retorno a su objetivo, así que parecía arrojar un reto al demonio de la muerte como si le agarrase un antiguo enemigo. El hábito del almuerzo, curiosamente siempre de etiqueta, lo abandonó virtualmente, y solo un poder mental parecía preservarlo de un derrumbamiento total. Adquirió el hábito de escribir largos documentos de determinada naturaleza, los cuales sellaba y rellenaba cuidadosamente con requerimientos que, después de su muerte, transmitió a ciertas personas que nombró, en su mayor parte de las Indias Orientales, incluyendo a un celebrado médico francés que en estos momentos supongo muerto, y sobre el cual se había murmurado las cosas más inconcebibles. Por casualidad quemé todos esos escritos sin entregar y cerrados. Su aspecto y voz llegaron a ser absolutamente aterradores, y su presencia apenas soportable. Un día de septiembre, con un solo vistazo, indujo un ataque epiléptico a un hombre que había venido a reparar su lámpara eléctrica del escritorio, un ataque para el cual recetó con eficacia mientras se mantenía oculto a la vista. Ese hombre, por extraño que parezca, había pasado por los horrores de la Gran Guerra sin haber sufrido ningún temor. Después, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó, con pasmosa brusquedad. Una noche sobre las 11, la bomba de la máquina refrigeradora se rompió. De esta forma, durante 3 horas fue imposible la aplicación refrigerante de amoníaco. El doctor Muñoz me avisó aporreando el suelo, y trabajé desesperadamente para reparar el daño mientras mi patrón maldecía en tono inánime, rechinando cavernosamente más allá de cualquier descripción. Mis esfuerzos aficionados, no obstante, confirmaron el daño, y cuando hube traído un mecánico de un garaje nocturno cercano, nos enteramos de que nada se podría hacer hasta la mañana siguiente, cuando se obtuviese un nuevo pistón. El moribundo ermitaño estaba furioso y alarmado, hinchado hasta proporciones grotescas. Parecía que se iba a hacer pedazos lo que quedaba de su endeble constitución, y de vez en cuando un espasmo le causaba chasquidos de las manos a los ojos y corría al baño. Buscaba a tientas el camino con la cara vendada ajustadamente, y nunca vi sus ojos de nuevo. La frialdad del aposento era ahora menor, y sobre las 5 de la mañana el doctor se retiró al baño, ordenándome mantenerlo surtido de todo el hielo que pudiese obtener de las tiendas nocturnas y cafeterías. Cuando volvía de mis viajes, a veces desalentadores, y situaba mi botín ante la puerta cerrada del baño, dentro podía oír un chaspoteo inquieto, y una espesa voz croaba la orden de más, más. Lentamente rompió un caluroso día, y las tiendas se abrieron una a una. Pedí a Esteban que me ayudase a traer el hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o conseguía el pistón mientras yo continuaba con el hielo, pero aleccionado por su madre se negó totalmente. Finalmente contraté a un desasiado vagabundo que encontré en la esquina de 8th Avenue para cuidar al enfermo abasteciéndolo de hielo de una pequeña tienda donde le presenté, y me empleé diligentemente en la tarea de encontrar un pistón de bomba y contratar a un operario competente para instalarlo. Esa tarea parecía interminable, y me enfurecía tanto o más violentamente que el ermitaño cuando vi pasar las horas en un suspiro, dando vueltas a vanas llamadas telefónicas y en búsquedas frenéticas de sitio en sitio, aquí y allá en metro y en coche. Sobre el mediodía encontré una casa de suministros adecuada en el centro, y a la 1:30 aproximadamente llegué a mi albergue con la parafernalia necesaria y 2 mecánicos robustos e inteligentes. Había hecho todo lo que había podido, y esperaba llegar a tiempo. Un terror negro, sin embargo, me había precedido. La casa estaba en una agitación completa, y por encima de una cháchara de voces aterrorizadas oía un hombre rezar en tono intenso. Había algo diabólico en el aire, y los inquilinos juraban sobre las cuentas de sus rosarios cómo percibieron el olor de debajo de la puerta cerrada del doctor. El vago que había encontrado, parece, había escapado chillando y enloquecido no mucho después de su segunda entrega de hielo. Quizás, como resultado de una excesiva curiosidad, no podía naturalmente haber cerrado la puerta tras de sí. A pesar de eso, ahora estaba cerrada.
probablemente desde dentro. No había ruido adentro, a excepción de algún tipo de innombrable, lento y abundante goteo. En pocas palabras, me asesoré con la señora Herrero y con el trabajador, a pesar de que un temor corroía mi alma. Aconsejé tirar la puerta, pero la casera encontró una forma de dar la vuelta a la llave desde fuera con algún trozo de alambre. Previamente habíamos abierto las puertas de todas las habitaciones de ese pasillo y abrimos todas las ventanas al máximo. Ahora, con las narices protegidas por pañuelos, invadimos temerosamente la odiada habitación del sur que resplandecía con el caluroso sol de primera hora de la tarde. Una especie de oscuro rastro baboso se dirigía desde la abierta puerta del baño a la puerta del pasillo y de allí al escritorio donde se había acumulado un terrorífico charquito. Algo había garabateado allí a lápiz con mano terrible y cegata sobre un toso de papel embadurnado como si fuera con garras que hubieran trazado las últimas palabras apresuradas. Luego el rastro se dirigía al sofá y desaparecía. Lo que estaba o había estado sobre el sofá era algo que no me atrevo a decir, pero lo que temblorosamente me desconcertó estaba sobre el papel pegajoso y manchado antes de sacar una cerilla y reducirlo a cenizas. Lo que me produjo tanto terror, a mí, a la patrona y a los dos mecánicos que huyeron frenéticamente de ese lugar infernal a la comisaría de policía más cercana. Las palabras nauseabundas parecían casi increíbles en ese soleado día, con el traqueteo de coches y camiones ascendiendo clamorosamente por la abarrotada 14th Street. No obstante, confieso que en ese momento las creía. Tanto las creo que honestamente, ahora no lo sé. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco, y que aumenta mi desfallecimiento frente a una extraordinaria corriente de aire frío. El final, decía el repugnante garabato, ya está aquí. No hay más hielo. El hombre echó un vistazo y salió corriendo. Más calor cada minuto, y los tejidos no pueden durar. Imagino que sabes lo que dije sobre la voluntad y los nervios, y lo de conservar el cuerpo después de que los órganos dejasen de funcionar. Era una buena teoría, pero no podría mantenerla por tiempo indefinido. Había un deterioro gradual que no había previsto. El doctor Torres lo sabía, pero la conmoción lo mató. No pudo soportar lo que tenía que hacer. Tenía que meterme en un lugar extraño y oscuro, cuando prestase atención a mi cara, y consiguió mantenerme vivo. Pero los órganos no volvieron a funcionar de nuevo. Tenía que haberse hecho a mi manera. Conservación, pues como puedes ver, fallecí hace 18 años. Fin.